Hola, bienvenidos a Padre Scott en Comics. El día de hoy vamos a hablar de una miniserie que de hecho ya se está volviendo una especie de título regular, pero con diferente numeración y con diferentes títulos, que se llama Symbiote Spider-Man, a cargo de Peter David y de Greg Pak. Peter David deberían de darle ya Amazing Spider-Man, el título principal del Hombre Araña, porque la verdad es que todo lo que escribe siempre es muy interesante, muy divertido, y esta serie de veras no está exactamente, no está fallando. Vamos a explicar un poquito de qué se trata Symbiote Spider-Man, y por qué no nos empiezas comentando qué es el simbiote. El simbiote originalmente iba a ser la idea de poner un traje en Spider-Man, y desde eso se creó la idea de ya tener un Spider-Man. O sea, un nuevo traje para él, ¿no? Que es precisamente este negro. Ajá. ¿Y qué pasó con él? Y entonces fue evolucionando la idea, tiene como 7 creadores el simbiote. Ajá. Hasta llegar a que es como un ser que se te agrega todo. Ajá. Para darte nuevas habilidades, y es malo el simbiote, entonces Ha pasado de todo, ha sido malo, ha sido bueno. El tema originalmente es un fan que le escribe a Jim Shooter y le dice, oye, ¿por qué no le dan un nuevo traje al Hombre Araña que funcione más de acuerdo a lo que es una araña, ¿no? Entonces, la idea de él es que Reed Richards podría darle un traje no me acuerdo cómo se llaman las partículas que inventó Reed Richards, pero bueno, que son estas partículas inestables que permiten que la misma tela para Reed Richards sea elástica, para la mole aguante eso, y para la antorcha humana, pues el traje se incendia, ¿no? O sea, son partículas que funcionan para cada personaje de forma distinta. Entonces, a Jim Shooter le gustó la idea, pero básicamente no tanto la parte de los Cuatro Fantásticos. Entonces viene este evento de Secret Wars, y en los títulos principales de Amazing Spider-Man efectivamente le dan un traje negro, ¿no? Después viene la idea de que el traje realmente es un alienígena. Entonces, precisamente es un traje que está vivo, que se pega a Peter Parker y que lo quiere dominar. ¿De qué trata la idea de simbionte Spider-Man? Es precisamente esos años. Ahora sabemos que el simbionte evolucionó para convertirse en Venom, pero la serie está situada, digamos, en la continuidad que existía en 1985, en donde Peter Parker no sabe quién es el traje, o sea, no sabe que está vivo, pero son las aventuras durante el tiempo que él lo portó, nuevas aventuras dentro de continuidad, o Peter David está intentando adaptar lo más posible la continuidad. Por ejemplo, esta fue la miniserie anterior, se llama King Black. ¿Y sabes quién es King Black o de qué trató la miniserie? Null. Entonces, Null es un personaje nuevo. Que es el dios de los simbiontes. La idea de que existe un planeta completo de simbiontes viene de los años 90, pero la idea de que hay un dios atrás de todos ellos es una idea que no tiene más de 3 años, o sea, es muy reciente. Y que tiene una espada. Entonces Peter David incorpora dentro de esta historia, que te digo que se llama King in Black, precisamente a Null y el Hombre Araña. Vemos aquí, por ejemplo, a la Capitana Marvel, que ahora está de moda, pero esta Capitana Marvel pues dejó de ser Capitana Marvel y se volvió Fotón como a los 2-3 años es la que aparece en WandaVision, por si alguien tenía la duda. En 1988, por ahí, ¿no? Dejó de ser ella la Capitana Marvel y se volvió Fotón. ¿Y por qué aparece The Watcher y Kang? Porque precisamente lo que Peter David está intentando hacer es poner a Spider-Man, lo cual me parece además muy inteligente, fuera de los villanos que normalmente y los personajes con los que normalmente convive. ¿Por qué? Porque es más fácil que, o dentro de esos años, pues efectivamente el Hombre Araña vio a la mayoría de sus enemigos con el traje negro. Entonces te digo, estas son nuevas aventuras, y lo que hace Peter David es decir, pues hoy quiero meter, por ejemplo, a Kang, ¿no? Que Kang también va a ser importante para la nueva
fase del Marvel Universe. Y aparece Loki, por cierto, el que aparece ahí no es Aparece aquí, por ejemplo, el Caballero Negro, ¿no? Y otros personajes. El cual va a aparecer en Eternals. Con los que normalmente no tenía contacto el Hombre Araña. ¿Qué es lo interesante de la nueva miniserie? Dos cosas. Hulk, antes de ser escrito por Peter David, recordemos que Peter David fue el que revolucionó a Hulk de una manera impresionante, estuvo escrito por alguien que se llama Bill Mantlo, que una de las cosas que hace es, después de las guerras secretas, Hulk regresa convertido en un héroe y además regresa con el cerebro de Bruce Banner. Y poco a poco, por eso esta historia se llama Regresión, se va convirtiendo de nuevo en el monstruo que era. Y entonces, de ser un héroe pasa nuevamente a ser un villano. Es un poco en esta etapa lo que vimos en la era de Ultron, ¿no? En donde se pelea con los Avengers y así. Y al final de esta historia, Doctor Strange lo manda a un lugar que se llama Crossroads, que básicamente es un cruce entre dimensiones. Dentro de ese cruce de dimensiones conocimos a un personaje, o conocimos la infancia de Bruce Banner, que ¿cómo fue? Lo vimos en una película. Su padre era un abusador. Ajá. Y entonces abusaba de su madre y de él. Era un hombre violento más que abusador. Y Peter David, su gran contribución a Hulk fue decir, es que Hulk es un personaje que tiene trastorno de personalidad múltiple. Entonces Hulk es una personalidad más de Bruce Banner. Y este es el número en donde se integran todos los Hulks. Y curiosamente, o no curiosamente, aquí aparece Brian Banner, que es el papá, pero transformado en un monstruo. O sea, así es como Bruce recuerda a su papá en la infancia, ¿no? Esa es una de las historias más importantes que Peter David ha escrito. De ahí nos vamos a precisamente lo que está haciendo ahorita Peter David, que es el Hombre Araña Negro con la continuidad de los años 80. Sale Black Cat en la mayoría de las historias. No sale, porque en ese momento no estaba Mary Jane en Nueva York. Entonces, cuando el Hombre Araña en los años 80 se hace novio de Felicia Hardy, de Black Cat, Mary Jane anda en otro lado, muy inteligentemente los escritores, precisamente para sacarla del romance. Ajá, no hay triángulo amoroso, y básicamente el Hombre Araña y Black Cat pues están enamorados, ¿no? Sí. Y en esta historia precisamente sucede antes del run de Peter David. Entonces, para este momento, nosotros, o los lectores, no sabíamos en los años 80 el tema de que él tenía un trastorno de personalidad múltiple, el tema de Brian Banner, apenas Bill Mantlo lo estaba desarrollando dentro de su run, y precisamente ahí es donde sitúa esta historia Peter David, y usa como villana a Carnila, que es una villana de Doctor Strange. Aparece Doctor Strange, aparecen villanos de él, y andan buscando, me parece que una piedra. El tema es que al final de la historia termina el Hombre Araña precisamente conviviendo con el Hulk, que está atrapado en Crossroads, y esa es la contribución de Bill Mantlo. Pero de ahí también, o sea, los siguientes números han sido un viaje por esa época. Entonces, vemos las diferentes dimensiones en las que aparece, o en las que apareció Hulk durante la historia de Crossroads. Y miren quién aparece aquí nuevamente. Aparece Brian Banner como una personalidad de Hulk, o sea, dentro de un villano de Hulk, y el Hombre Araña lo va a enfrentar. No sabemos todavía aquí qué va a pasar, estamos en el número 3, pero está bastante interesante la historia, porque justamente qué pasó cuando apareció Null. O sea, el Hombre Araña no sabe para este momento, y para que concuerde esto con la continuidad que traemos en el pasado, no va a saber nunca dentro de estas historias que el alienígena, o que su traje es un alienígena, ¿no?
aquí lo mismo, para que estas historias concuerden con lo que sucedió en el pasado, pues ni Hulk ni el Hombre Araña tienen que saber que tiene un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Y que Brian, el villano que aparece aquí, o el monstruo que aparece, es el papá de Hulk. ¿Qué hizo aquí? Pues muy fácil, le borró la memoria a Spider-Man después de la historia. Entonces, sí, se peleó con Null, apareció Kang, tuvo aventuras con la Capitana Marvel, que de hecho en Marvel Team Up sí apareció la Capitana Marvel en esa época. ¿Es como una especie de Marvel Team Up? No es tan así, pero sí aparecen muchos personajes invitados. Siempre está juntándose con personajes. Exactamente. Que por cierto, Invincible y Spider-Man tuvieron un Marvel Team Up. Pero te digo, para estas alturas, el título regular, o sea, hoy en día en el título regular aparecen muchos personajes. Aparece la Spider-Familia, que es Spider-Gwen y Miles Morales y todos ellos. Entonces, en general, ahorita los títulos del Hombre Araña está teniendo muchos team-ups. Y este es uno más, pero lo interesante es eso, cómo lo va mezclando Peter David con historias de esa época. Y sobre todo que haya dicho, a ver, voy a agarrar al Hombre Araña y voy a contar una historia con el Hulk anterior a mi run. Entonces es un complemento a lo que sucedió en su run en esa época. Entonces todo eso está como muy interesante de esta historia de Crossroads, que esta semana, como les comento, salió el número 3. Está Brian Banner, está Black Cat con Doctor Strange también. Entonces vemos cómo Spider-Man está viajando entre dimensiones. Exactamente, esa es la historia. Que también nos saca un poco del tema de Nueva York, ¿no? Porque justamente Peter David en esta época de los 80s escribía uno de los títulos del Hombre Araña, que era Web of Spider-Man. Pero justamente era el título más urbano que había. O sea, Peter David escribe, por ejemplo, que se le quema el departamento a Peter. Bueno, no se le quema, se lo queman unos maleantes que él persigue un día en la calle, o sea, como Peter Parker. Y cuestiones así, o sea, muy, muy urbanas. Entonces, ¿qué está haciendo en este título? Exactamente lo contrario, se está volviendo mucho más fantasioso, lo está mandando al espacio en la historia anterior, en la de King Clark. Y en esta historia lo están mandando a las dimensiones de Crossroads. ¿Y quién le borró la memoria a Spider-Man? En esta historia me parece que Null o Kang, uno de los dos. Pero el tema es que para el final de la historia él no sabe ni que existen los simbiontes, ni que existe un dios de los simbiontes. O sea, básicamente regresa a lo que era la continuidad de los años 80. Y probablemente aquí suceda una especie anterior, una especie similar. La primera miniserie que salió es cuando Mysterio anda buscando el traje. O sea, y entonces contrata a Black Cat para que le quite un pedacito del traje a Spider-Man. Y como es un simbionte, Mysterio es poseído por una parte del traje y se vuelve como una especie de Venom Mysterio. Entonces, o sea, todas esas historias, después él las tiene medio que resetear, precisamente por eso, porque no pueden influir o contradecir a la continuidad de los años 80. Pero Peter David es tan buen escritor que hasta ahorita lo ha hecho muy bien. Y entonces, si tú lees estas historias y lees las historias de los 80s, encajan perfectamente. Cosa que no sucedió con ¿cómo se llama este escritor? Salamín algo, él, que escribió una historia similar. Pero hay partes en donde dices no. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero justamente fue un anual y mete temas del Hombre Araña Negro de esa época, y creo que por ejemplo menciona a Mary Jane. Entonces pues ya desde ahí ya no es la continuidad como Peter David sí la vivió, porque él era escritor en esa época, entonces se la sabe perfectamente y sabe precisamente entonces qué personajes tocar y cuáles no, para precisamente no influir en eso. Entonces, si tienen oportunidad, y francamente los decepcionó el run de Nick Spencer, váyanse y busquen las historias que está haciendo Peter David, y ojalá algún día le toque ser el escritor no tengo nada en contra de Seth Wells, pero me parece que Peter David es un escritor
soberbio todo lo que ha hecho en Aquaman, lo que hizo con la Young Justice, que él la inventó. ¿Por qué no compramos eso en vez de los cómics de Salam y Salama? Pues no lo sé, pero justamente Peter David es uno de mis escritores favoritos y me encanta leer historias. Está haciendo algo muy parecido, nada más que ahí en el futuro, con su otro personaje de Hulk que se llama el Maestro. ¿Sabes quién es el Maestro? Sí, un Hulk pero malvado, del futuro. Del futuro. Se supone que el Hulk del presente va a enloquecer y se va a convertir en el Maestro eventualmente. Entonces también está contando historias de Maestro en otra miniserie o en otro grupo de miniseries. También deberíamos de comprar, está bien interesante. De hecho, las estamos comprando y algún día las reseñaremos probablemente. En vez de los cómics de Salam y Salama. Entonces, esperamos les haya gustado este video.